¿Hay alguna persona adulta educada en la Tierra que no sepa sobre los dinosaurios? La primera idea sería pensar que nadie. De hecho, aprendemos sobre ellos cuando somos niños, cuando apenas empezamos a hablar. Dibujos animados, juguetes, películas, artículos e incluso anuncios. Como resultado, el habitante promedio sabe más sobre dinosaurios que sobre un pájaro en una rama afuera de su ventana. ¿Cuántos saben qué había antes de los dinosaurios? ¿Qué animales vivieron 100 millones de años antes que ellos? ¿O qué bestias temibles vivieron 50 millones de años después? Y algunas de esas criaturas eran más aterradoras que los dinosaurios, si no por su tamaño, por su apariencia. Hoy vas a descubrir qué pez antiguo tenía una fuerza de mordida 2 veces más fuerte que la de un oso polar moderno. Qué ave antigua tenía una envergadura casi tan grande como la de un caza F-16. Qué monstruo tenía el cuerpo de un toro y la cabeza de un jabalí. Y muchas cosas más interesantes. Ponte cómodo y comencemos. Según una de las hipótesis más convincentes, la primera vida en nuestro planeta apareció en el océano. Así que empezaremos con los habitantes del antiguo océano. El héroe de la primera historia es el Dunkleosteus, un depredador que reinaba en las profundidades de los mares devónicos hace 100 millones de años, mucho antes que los dinosaurios. Entre las varias especies del género Dunkleosteus destaca el formidable Dunkleosteus terrelli. Este antiguo pez tenía un cuerpo, aletas y cola similares a los de los peces pelágicos que viven en aguas abiertas. Su cabeza sugiere claramente que no era un alimentador de plancton ni un consumidor de pequeños peces marinos, sino un peligroso depredador de presas grandes. Lo más notable de este depredador es que no tenía dientes. En su lugar, las protuberancias afiladas en su boca eran bordes puntiagudos de la mandíbula, que se afilaban entre sí al cerrarse, demostrando un diseño efectivo para la caza. Después de estudiar la mecánica y la fuerza de las mandíbulas del Dunkleosteus, los científicos llegaron a 2 conclusiones clave. Primero, descubrieron que las mandíbulas podían abrirse tan rápidamente que succionaban agua como una bomba. Esto funciona bien al cazar presas más pequeñas. En segundo lugar, encontraron que el Dunkleosteus tenía una fuerza de mordida tremenda. Por ejemplo, los cálculos en un Dunkleosteus de 6 metros mostraron una fuerza de mordida de 5.400 newton. Para comparar, la fuerza de mordida de un oso polar actual es de 2.570 newton, la mitad. Un poco desconcertante, ¿verdad? Con longitud de 10 metros, su peso en el rango de 3 a 4 toneladas y su velocidad de nado entre 32 y 40 km/h. Era el depredador más grande y rápido de su época. El Dunkleosteus estaba en la cima de la cadena alimentaria, cazando amonites, tiburones, placodermos y otros Dunkleosteus. ¿Qué más podemos decir sobre el Dunkleosteus? A juzgar por los hechos, era el depredador marino ápice de su tiempo. La extinción del Dunkleosteus al final del Devónico está asociada con 2 picos en el proceso de extinción global. El evento de Quassa, hace 372 millones de años, y el evento de Hangenburg, en el límite devónico-carbonífero, hace 359 millones de años. El tema de nuestra próxima historia también está parcialmente relacionado con la evolución de la vida en la agua. En esta historia te presentaremos al Mosasaurus. Era un gran depredador marino clasificado como un reptil del orden Squamata, género Mosasaurus. Vivió en el período Cretácico de la era Mesozoica, hace aproximadamente 145 a 66 millones de años. Se han encontrado rastros fosilizados de su existencia en todos los continentes, incluida la Antártida. Habitaban mares cálidos y poco profundos que eran comunes en el Cretácico tardío. Estos antiguos lagartos marinos eran de sangre caliente y vivíparos, con una alta tasa metabólica. Un Mosasaurus adulto podía superar los 10 metros de longitud y pesar hasta 70 toneladas. Su esperanza de vida promedio era de unos 42 años. Mosasaurus se alimentaba de peces óseos, cefalópodos, tiburones y reptiles marinos, siendo las tortugas marinas su presa principal. En los últimos 20 millones de años del período Cretácico, Mosasaurus desplazó a todos sus competidores representados por grandes tiburones, los últimos pliosaurios,
y se ganó el título de principal depredador marino de su tiempo. Mosasaurus se extinguió hace unos 66 millones de años junto con los dinosaurios y los pterosaurios en una extinción masiva al final del período Cretácico. Ahora pasemos del océano al aire y conozcamos a las asombrosas y temibles criaturas que vivieron después de los dinosaurios. Aprenderás quién tomó el control del cielo después de los lagartos voladores. Conoce a Argentavis. Según datos modernos, Argentavis vivió en el territorio de la actual Argentina durante la época del Mioceno, hace unos 23 a 5.3 millones de años. Argentavis era aproximadamente el doble del tamaño del ave voladora más grande de la actualidad, el cóndor andino. Argentavis tenía una envergadura de alrededor de 7 metros, que es solo 3 metros menos que la del famoso caza F-16. En términos de tamaño, podría haber rivalizado con los pterosaurios, pero estos habían muerto mucho antes de su aparición. Argentavis pesaba entre 70 y 72 kilos. Solo imagínate junto a un pájaro así. Probablemente te estés preguntando cómo un gigante así siquiera despegaba, qué tan alto y cuánto tiempo podía volar. La investigación en esta área ha llevado a conclusiones interesantes. Resulta que los músculos pectorales, que son la principal máquina de vuelo de Argentavis, eran más pequeños que los de otras aves voladoras en términos porcentuales. Esto solo significa una cosa. Argentavis no podía permanecer en el aire por mucho tiempo con aleteos continuos de sus enormes alas. Muy probablemente, Argentavis confiaba en las corrientes de aire y aleteaba sus alas solo durante las fases de despegue y aterrizaje. Por lo tanto, las grandes alas le ayudaban a permanecer en el cielo el tiempo necesario, apoyándose en las corrientes de aire ascendentes. Además, tales alas le permitían no solo planear en el cielo, sino también volar sin esfuerzo en cualquier dirección. Se reconoce que Argentavis era carnívoro, pero no era un depredador activo, es decir, no atacaba ni mataba. Tenía una forma de cuerpo inapropiada y músculos pectorales relativamente débiles para este propósito. El comportamiento más probable de Argentavis era el de un carroñero. La vida de un carroñero es mucho más relajada y el éxito allí se logra con menos gasto de energía. En cuanto a los competidores, eran pequeños carroñeros mamíferos incapaces de confrontar a Argentavis debido a su tamaño. Podía mantenerse seguro durante horas y esperar a que su contraparte terrestre le dejara algo para el almuerzo. Y se satisfacía con poco gracias a su increíble eficiencia energética, bajo consumo de alimento y su modo especial de caza. Los paleontólogos llegaron a la hipótesis de que esta ave también era relativamente longeva. Es hora de pasar a los animales más interesantes después de los dinosaurios. Les invitamos a aprender sobre la fascinante historia del descubrimiento de otro depredador que vivió en Asia Central durante la época del Eoceno medio y tardío. Hace unos 45 a 36 millones de años, el mundo conoció a Andriusarchus por un cráneo descubierto en Mongolia. Fue encontrado por una expedición dirigida por el científico estadounidense paleontólogo Roy Chapman Andrews en Mongolia Interior en 1923. Al principio se pensó que el cráneo pertenecía a un suiforme gigante del grupo Entelodon, que son depredadores mamíferos extintos con un cuerpo que se asemeja a un toro y una cabeza que se asemeja a un jabalí. Inmediatamente recordamos los mitos griegos antiguos sobre el Minotauro. Sin embargo, esta hipótesis no duró mucho. Un año después, el mencionado paleontólogo Henry Fairfield Osborn determinó que el cráneo encontrado pertenecía a un depredador de la familia Mesonychidae. También describió al nuevo depredador y lo nombró Andriusarchus, en honor a Roy Andrews, el jefe de la expedición que encontró el cráneo. Al reconstruir a Andriusarchus, se encontró que su longitud corporal era de 3.8 a 4.5 metros y su cola medía 1.5 metros de largo. El peso de este antiguo depredador podría haber superado 1 tonelada. Podemos considerar a Andriusarchus el mamífero carnívoro terrestre más grande que jamás haya existido. Hay una cosa desagradable en la historia de Andriusarchus. Casi 100 años han pasado desde que se encontró el cráneo, pero no se ha descubierto nada más. Las excavaciones continúan en todo el mundo, pero no hay más cráneos, ni siquiera un esqueleto completo. Es bastante extraño,
y da lugar a algunas reflexiones. Tal vez no había tal especie. Tal vez era el cráneo de algún entelodon anómalo, otro mamífero extinto que es mucho menos misterioso. Por supuesto, esto no puede ser una conclusión final, pero ni un solo hueso en 100 años ciertamente da mucho en qué pensar. Por último, y quizás te sorprenda, es uno de los animales más peligrosos que hayan existido y que viven hasta la actualidad. Los humanos, escuchaste bien, pero el por qué somos la peor especie que ha pisado la Tierra es para otra historia. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte.